más que museo en Salamanca. Hay placer en los bosques sin caminos. Hay éxtasis en las orillas solitarias. Hay compañía donde nadie pisa. Cerca del profundo mar y de su rugido musical. No amo menos al hombre, sino más a la naturaleza. Retrocedamos en el tiempo en esta ocasión hasta 1966 para encontrar el origen de este relato. Ese año se presentaba un coche de fama mundial que decía llamarse 124, un automóvil medio fabricado por Fiat de poco más de 4 metros de longitud, clásico en su técnica, pero eficiente en cuanto a resultados. Descartada la tracción delantera defendida por Dante Giacosa, director de la oficina de diseño, su arquitectura será muy conservadora, a petición de la cúpula directiva de la empresa, porque debía fabricarse en un inmenso país en el que el desarrollo tecnológico, en el caso de la automoción, era bastante limitado. Ese año, el 4 de mayo, se firmaba también un acuerdo que iba a hacer historia, una alianza entre Fiat y la Unión Soviética, por la que se fabricaría allí el novísimo modelo del gigante turinés. Giovanni Agnelli, el rey sin corona del Piamonte, era ya el hombre con el que el mismísimo Khrushchev trataba los asuntos de Italia. El acuerdo establecía la construcción de un enorme complejo automovilístico situado a orillas del Volga, en la ciudad de Togliattigrado, llamada hasta hace un par de años Stavropol. El señor Agnelli, presidente desde hacía unos días del imperio que fundó su abuelo y una de las caras más visibles del capitalismo mundial, iba a motorizar la URSS desde un lugar que los soviéticos habían bautizado en honor de Palmiro Togliatti, el legendario líder del Partido Comunista Italiano. Ironías de la vida y del dinero. En 1968, Fiat, el primer constructor europeo, fabricaba ya turismos al otro lado del telón de acero, concretamente en Polonia, Yugoslavia, Bulgaria y Rumanía. Ese año, la URSS, con unos 220 millones de habitantes, produce solo 280.000 turismos, algo menos que la España de entonces.
En el país de los flamantes Soyuz, el automóvil avanza a cámara lenta, con una industria orientada a la fabricación de vehículos utilitarios, industriales o de transporte colectivo. Prueba de ello son los Zaporoyev, los Moskvich, los Volga o los ZIL, enormes limusinas de 8 cilindros construidas para los altos mandatarios del régimen. A ella se sumaría Autovaz o simplemente Vaz, que en 1970 daba a conocer el Vaz 2101, la copia soviética del 124, el coche del año en Europa para 1967. Prácticamente nada distingue al Žigulí, como se denomina en su país, del fabricado en Turín por Fiat o en Barcelona por Seat, aunque las modificaciones mecánicas son relevantes. Los frenos de disco traseros son sustituidos por unos de tambor y el motor de 1200 centímetros cúbicos adopta, sin embargo, un árbol de levas en cabeza, solución más avanzada que permite el uso de gasolina de bajo octanaje. Para la exportación, estos vehículos se comercializarán bajo la firma Lada, que, como vemos en este documento comercial, significa amada en lengua rusa. En la antigüedad fue también el nombre que los eslavos dieron a un tipo de embarcación usada por las tribus vikingas en sus incursiones por el Volga. Por eso el emblema del Lada es el de un rápido y pequeño velero. En la Europa occidental, no era el caso todavía de España, estos coches comienzan a hacerse un hueco en unos mercados cada vez más disputados. El deseo de los soviéticos era que los Žigulí y sus derivados posteriores fuesen el punto de partida de un coloso industrial que pudiese codearse con Toyota o con Volkswagen. Antes de que finalice en 1973, Vaz fabrica ya su primer millón de unidades. Meses más tarde, un Lada aparece en la revista Cuatro Ruedas, nada menos que de ascendencia italiana, como un producto mejor y más barato que su propio hermano. Las mejoras se centraban principalmente en su adaptación a unas condiciones climáticas extremas y a las numerosas carreteras en mal estado de la red viaria de la antigua Unión Soviética. A pesar de su mayor altura libre sobre el suelo y de una suspensión reforzada, para este último cometido, el de la circulación por caminos escarpados, se podía dar un paso más allá, y bien grande. A principios de la década había nacido en Autovaz la idea de crear un coche específico para el área rural, una idea apoyada por el propio presidente del Consejo de Ministros de la URSS. Entre los años 73 y 74 se desarrollan unos prototipos mucho más próximos que los anteriores al modelo que debería ser comercializado. A comienzos del 76 se construye una preserie de 50 ejemplares, pero la fecha que realmente hará historia es el 5 de abril del año siguiente. Ese día, el primer Vaz 2121 es ensamblado en una cadena de montaje, aunque la producción en serie no comienza hasta julio. Su denominación comercial será Niva, que en ruso significa campos de trigo, aunque suele atribuirse también a la combinación de las iniciales de los nombres de los hijos de los ingenieros que lo desarrollaron, encabezados por el señor Prushov. A pesar de que el vasto mercado interno no estuviese ni mucho menos abastecido, pronto comienzan las exportaciones al otro lado del telón de acero. La puesta de largo del Niva, en la Europa occidental, se lleva a cabo en el Salón de Bruselas, celebrado a principios del 78. Allí se presentaba como el más económico de los todoterreno, comercializados en el viejo continente. Es uno de los vehículos más admirados del salón, en el que se mostraban por primera vez ante el gran público el Simca Horizon, el Peugeot 305 y el Alfa Romeo Giulietta. También debutaba en un certamen un posible competidor del Lada, que podría considerarse el primer crossover de la historia, el Matra Simca Rancho. De estética todavía más campera, era medio metro más largo, lo que hacía posible que pudiese albergar hasta 7 pasajeros. Sin embargo, disponía solo de 2 ruedas motrices, las delanteras, como los Simca 1100, 1200 en España, de los que derivaba. Mientras el Rancho, todo un adelantado a su tiempo si lo juzgamos con los ojos de hoy, no pasó de ser algo más que un experimento, el varias veces millonario Niva es toda una institución. Aunque a nivel técnico, el Lada tampoco era convencional. Estaba más cerca de un turismo
que de los rudos todoterreno de entonces. Su carrocería era autoportante y no de largueros, la suspensión, independiente delante, empleaba muelles helicoidales y no ballestas, y en el caso de la tracción se confiaba un sistema permanente a las 4 ruedas, con un diferencial central bloqueable. Algo nunca visto en un vehículo de su tamaño, de 3,70 metros, el mismo que el de un Volkswagen Golf de primera generación. En la publicidad publicada durante ese año 78 en Francia, su otra patria, el Niva aparece como el creador de una nueva generación de todoterreno. Es, como leemos, un cóctel explosivo de libertad, de placer y de razón. Su precio de venta será uno de sus principales argumentos, pero supera con creces el del resto de la familia Lada, que con el tiempo había crecido notablemente, tomando como semental el 124. Unos 10.000 francos lo separan de cualquier otro TT. La prensa del país vecino saluda su aparición con entusiasmo. Una buena lección para Francia, titula el automóvil su ensayo. Esta pequeña berlina, adaptada al todoterreno, resulta sorprendentemente agradable y no tiene adversarios si consideramos su tamaño. Su conducción no necesita el periodo de adaptación que requieren la mayoría de los 4x4 puros, fuesen estos un Land Cruiser o un Land Rover. Su motor rinde 76 caballos y puede llevar a 4 personas hasta 130 km/h, en unas condiciones de confort y seguridad solo comparables con las de los 4x4 más costosos. Por su parte, la Autojournal elige como resumen de la prueba una frase que no puede ser más que un halago. Un mini Land Rover llamado Niva copiaba su refinada transmisión con una caja de transferencia que hacía que las 4 velocidades pudiesen convertirse rápidamente en 8 al sumar largas y cortas. Habría merecido llamarse Rasputín, se dice, como el intrigante y astuto Grigori, ya que se lo traga todo, el veneno fangoso del fondo de las zanjas, los guijarros e incluso los troncos de los árboles. Un maletero demasiado pequeño y un consumo de combustible más elevado de lo deseable son sus principales peros. Mientras, en España, en plena transición, menos del 5% de los automóviles comercializados procedían del exterior. Como ya hemos visto en otras entregas, el mercado automovilístico nacional estuvo prácticamente cerrado a los vehículos extranjeros hasta el último año de esa década de los 70, en el que, en teoría, entra en vigor el conocido como Plan Sagún, plan que liberalizaría el sector. Los primeros documentos comerciales de Lada, publicados en castellano, llevan el sello de Autosport, una especie de agencia exportadora del régimen soviético, con sede en Moscú. En el papel, el Niva es simplemente el modelo 2121, el coche que nunca falla y un buen amigo para las 4 estaciones. Es, además, un buen amigo de buena familia, porque procede, según leemos, de una de las fábricas más modernas del mundo, capaz de producir más de 2.000 vehículos diarios. Su recinto de prueba era exactamente de 27.274.700 km², que se correspondían con la superficie de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los siguientes Niva, como el resto de los Lada, se comercializan en España de la mano de la importadora Ibinauto, empresa constituida en Madrid, que los importa en exclusiva desde 1979. En la publicidad el Niva, ahora con este nombre, está destinado a aquellos que necesitan fiarse de su coche los 365 días del año. Cualquier usuario en su sano juicio, por tanto, según algunos medios, formaba parte de la categoría de los coches especiales, raritos. En ella aparecían también el playero Citroën Meari y 2 creaciones del carrocero Emelva, el Pandita y el 127 Samba. El Land Rover ligero y el Jeep Commando serán los únicos todoterreno nacionales que merezcan esta denominación. Frente a unos rivales que no eran exactamente como él, el Niva se presentaba más adelante ante los conductores como el verdadero todoterreno más vendido de Europa. Recordemos que el viejo continente limita por el este con los montes Urales.
pero la publicidad más efectiva vendría de la mano de la competición. Para dar a conocer el todoterreno del pueblo en los países del bloque occidental, los soviéticos apuestan por el recién creado París-Dakar, el raid del momento. En ese infierno, el Niva demuestra sus magníficas cualidades y logra una segunda posición que sabe a victoria, tanto en la edición celebrada en el 82 como en la del 83. Y en este último año triunfa de forma aplastante en el Rally de los Faraones, en el que se suben al podio los pilotos de los 3 coches oficiales. Y para la temporada 84, el soviético se desmelena. A petición de Poc, el poderoso importador francés, se lanza en determinados mercados el Niva Cabriolet, inicialmente solo para 2 ocupantes. Una variante que con 4 plazas tardaría todavía unos años en ser comercializada en España. Aquí, en 1985, la sociedad Ibinauto es sustituida por Lada Ibérica, que actuará como importadora oficial de los vehículos soviéticos durante sus momentos más dulces en el plano comercial. En el verano de ese año, el Niva adopta una caja de cambios de 5 velocidades, que reducirá bastante el consumo en carretera. Para el motor pasan a anunciarse 2 caballos más, situándose la potencia máxima en 78. Poco a poco la oferta de vehículos todoterreno se va haciendo más numerosa, siendo el mejor ejemplo esta comparativa, publicada por Motor 16 a mediados del 87. En la franja más económica, el Lada llevaba tiempo peleando con los pequeños Suzuki, fabricados en Jaén por Santana, que ganaban muchos puntos ese año con la incorporación del motor de 1300 centímetros cúbicos. El Niva tampoco tiene reparos en enfrentarse, en los anuncios publicitarios, con otros 2 posibles competidores, también nacionales, con motor diésel en este caso, el Nissan Patrol y el Land Rover ligero. En el año 88 desembarca en España el Samara, un polivalente de tracción delantera que supone un soplo de aire fresco, en la añosa propuesta del constructor del Volga, la perestroika hecha automóvil. Pero la estrella indiscutible de la firma soviética de mayor proyección internacional sigue siendo el Niva, el máximo representante de la tecnología automovilística de la URSS. A principios de la siguiente década, como vemos en este anuncio del año 91, comienza a utilizarse el precio como principal reclamo comercial. Un anuncio que iba acompañado de un ocurrente desplegable. Un desplegable que era puro carnaval y en el que el Niva juega a disfrazarse, ya fuese en carrocería cerrada o abierta, de lo que era y de lo que siempre le hubiese gustado poder ser. La tarifa volvía a ajustarse a la baja en 1992, esta vez por debajo de la barrera psicológica del millón de las antiguas pesetas, la misma cantidad que entonces se pagaba por un utilitario. Un precio que solo era mejorado entre los de su especie por otro aventurero del este, el Aro, fabricado por Dacia en Rumanía y provisto de mecánica Renault. Vamos, el abuelo bruto del Duster. Para aquellos usuarios preocupados por la sed de gasolina de nuestro camarada y por el aumento de su coste, que rozaba ya las 100 pesetas en el caso de la Super, la empresa española Ditecnica ofrecía una transformación a diésel mediante la incorporación de un sobrio motor Peugeot. Desde finales de ese año 92, en el extremo opuesto, los más sibaritas disponían, excluyendo el Cabrio, de la versión Icra, concebida en exclusiva para los concesionarios españoles y comercializada a un precio final que rozaba el 1.400.000 pesetas. Se trata de un Niva más urbano, con un aspecto notablemente modificado gracias a una nueva parrilla, con faros de largo alcance, y a unos pasos de rueda, paragolpes, moldura y capó, que eran toda una oda al plástico. Las llantas de aleación de 15 pulgadas sustituían a las de acero de 16 y en el interior brillaba una tapicería muy colorida. Si alguna vez pedís caviar en ruso, probad a decir Ikra. Con unas cosas y con otras, en plena desintegración de la URSS, el Niva es el todoterreno más vendido en España en 1992, con más de 11.600 unidades entregadas, lo que suponía alcanzar el 20% de penetración en su categoría, solo por detrás de Nissan, que a sus Patrol sumaba los nuevos Terrano.
Esa hazaña vuelve a repetirse de nuevo en el 93, año en el que el Niva se convierte en millonario y en el que la fábrica de automóviles del Volga, ahora sociedad anónima y no pública, celebra también otro hito: haber construido 15 millones de vehículos. Para seguir en la brecha, en el verano del 94, se produce el primer rediseño de importancia. En el interior se modifica profundamente el salpicadero, con la reubicación de algunos mandos. La instrumentación, similar a la del Samara, es ahora menos completa, pero a cambio resulta más legible. Los asientos, más anatómicos, estarán tapizados en tela y no en el rústico material plástico. En el exterior lo más destacado son las nuevas ópticas traseras de disposición vertical. Esto permite que el portón abra a ras del paragolpes, facilitando la carga y descarga del maletero. El bloque de 4 cilindros, por su parte, aumenta ligeramente su cubicaje hasta rozar los 1.700 centímetros cúbicos y se adopta una inyección electrónica monopunto de origen General Motors. El resultado son 80 caballos, con una destacada reducción en los consumos. Como acabamos de ver, a través del representante francés se monta también una mecánica diésel de origen PSA, el reputado bloque de 1905 centímetros cúbicos, que en este caso entrega algo menos de 70 caballos, algo que ya había hecho Ditécnica en España. En el otoño del 95 comienza a fabricarse una nueva variante de 5 puertas, conocida internamente como 2131. Su longitud, alargada en medio metro, permite aumentar la capacidad del interior y la del maletero, mejorándose sobre todo el acceso a las plazas traseras. Por esas mismas fechas, la proa de los barcos de Lada se afina en un nuevo logotipo. En nuestro país, los tiempos de las ventas masivas de este trotamundos empezaban a quedar atrás. También en Francia, donde había llegado a acaparar nada menos que el 50% del mercado. Es a finales del 96 cuando se crea una nueva sociedad importadora para España, denominada Automóviles Rusos, que será una filial de la propia Autobaz. En 1999, la principal novedad es la llegada de la inyección multipunto. Con ella, la potencia aumenta en un único caballo, pero se obtiene a solo 5.000 vueltas, disminuyéndose de nuevo el consumo homologado. En otros países, como era el caso de Francia, desde hacía algún tiempo el Niva podía ser híbrido porque además de consumir gasolina, podía funcionar con una sencilla adaptación con autogás o gas licuado del petróleo. Y antes de que termine ese año 99, el nombre comercial del fabricante ruso es sustituido en España por el de BAZ. En 20 años se habían matriculado aquí unos 60.000 Lada, la mayoría de ellos de su modelo más emblemático. Incluso el Niva, también perderá sus 4 letras, aunque en este caso a nivel planetario. A principios de este siglo lo vemos anunciado como modelo 214 o simplemente como BAZ 4x4. Aparece, eso sí, como el primer TT-TB, o lo que es lo mismo, un todoterreno para todos los bolsillos, unos bolsillos que comenzaban ya a pagar en euros. Lo vemos en los documentos publicitarios junto a sus nuevos hermanos, los 110, 111 y 112, que pasarían sin pena ni gloria dentro de nuestras fronteras. En el 214 se ofrecían ya como opciones la dirección asistida y el aire acondicionado. La razón por la que el Niva no era Niva hay que buscarla en la cronología del constructor en otro importante acuerdo. El acuerdo entre Autobaz y General Motors para la fabricación, a partir del año 2002, de otro todoterreno que usurpaba parte de su identidad a nuestro protagonista, en el que estaba basado, el Chevrolet Niva. De esta forma, durante más de 15 años, el popularísimo trigal ruso, en sentido figurado, será propiedad del gigante norteamericano. Autobaz, que hasta ese momento ha fabricado más de 20 millones de vehículos, es, en menor medida, también otro coloso, cuya plantilla roza los 125.000 empleados. Los 750.000 automóviles que construye anualmente se comercializan en más de 60 países a través de 4.000 concesionarios. Además de en Rusia, dispone de plantas de ensamblaje en Ucrania, Ecuador y Egipto.
Togliatti se había convertido desde hacía tiempo en el Detroit ruso. En España, la compañía recupera su nombre a partir de septiembre de 2007, por lo que vuelve a ser Lada. 2 años más tarde, el 214 recibe en su veterana carrocería una sutil cura de juventud. Los espejos retrovisores, ahora plásticos, ganan tamaño, como los grupos ópticos que incluyen los intermitentes. En el habitáculo se modifican guarnecidos y tapicerías, se mejora el sistema de transmisión y la potencia del motor gana 2 caballos. Algo más tarde llegaría el ABS. En el verano del 14, cuando se han fabricado más de 2 millones de unidades, se produce el enésimo retoque, gracias al cual nuestro amigo, denominado ahora Urban, luce unos parachoques plásticos envolventes y una nueva calandra. En un equipamiento muy mejorado podía incluirse el paquete eléctrico, los anclajes Isofix o las llantas de 17 pulgadas. Tras los escarceos con los norteamericanos, ese mismo año Autobath pasa a formar parte del grupo Renault. Con la descatalogación del Land Rover Defender, un par de temporadas más tarde, este lobo estepario se convierte en el todoterreno más antiguo, que sigue figurando en las listas de venta. En 2017, 40 años después del inicio de su fabricación, es cuando la revista L'Autojournal nos desvela algo que no habíamos leído hasta entonces, que el padre de los pequeños SUV había sido desarrollado también en Alemania, contando con la asistencia de Porsche, en cuyas pistas de prueba se había puesto a punto el sistema de transmisión. ¿Verdad o mentira? Es Stanley Meurer quien lo firma. Y llegamos prácticamente a la actualidad. Tras perder los derechos del nombre Niva entre 2002 y finales del 19, ahora curiosamente Lada tiene 2 en su gama. El Niva Travel, sustituto del TT que se había vendido como Chevrolet, y nuestro inimitable protagonista, apellidado ahora muy apropiadamente Legend. O más bien, habría que decir que los Niva son 3. Porque el Legend puede seguir siendo Urban, con un aspecto más moderno, o simplemente Legend, reconocible en este caso por sus característicos paragolpes metálicos. Exactamente hoy, si accedemos a la página web de Lada España, veremos un Niva, pero nos encontraremos con que la exportación de vehículos a la Unión Europea finalizó en 2019. Y tras la guerra de Ucrania, el grupo Renault ha vendido sus activos en Autobath y detiene por el momento sus operaciones en Rusia. De esta leyenda viva se han fabricado más de 2,5 millones de unidades. En la gama de velocidades cortas y con el diferencial central bloqueado, el Niva parece poder llegar a cualquier parte. Al Polo Norte, la Antártida o la meseta del Himalaya. Quizá también a la eternidad.